Está en el estudio el jefe de gabinete, dirigente del Partido Justicialista, Alberto Fernández. Con él vamos a hablar de todo, de la política, de la oposición, de él también. La semana pasada hubo una polémica fuerte, en estos días, en todos estos días hay una polémica fuerte por el precio de la carne, que subió bastante. Tan es así que la semana pasada sí la presidenta salió a promover el consumo de merluza, con lo cual deja poca esperanza de que la carne baje. Están dirigentes del sector agropecuario en el estudio para hablar de este tema que aflige a muchos sectores de la sociedad, en una sociedad como la Argentina que consume mucha carne, tal vez la sociedad que más carne consume en el mundo. La semana pasada hubo también varias reuniones de dirigentes empresarios, de centrales empresarias, y sobre ese tema y sobre el tema de la inflación desde el punto de vista de los empresarios, vamos a tener en el estudio al presidente de AEA, Jaime Campos. AEA es la principal entidad, o la más importante, la más influyente entidad empresaria que hay en el país. Todo esto después de los auspicios. Decía el ex jefe de gabinete y actual dirigente del Partido Socialista, Alberto Fernández. Alberto, la primera pregunta que quiero preguntar, a usted que lo conoce a Kirchner, porque hay muchas versiones que dicen que va a ser candidato, que no va a ser candidato en el 2011. ¿Usted qué cree? ¿Qué pregunta? No lo sé. Yo siempre digo que hay que ver qué es lo que la gente termina ponderando de Kirchner. Si la gente pondera los años de presidente, seguramente lo acompañaría. Si pondera los años posteriores, tiene bastante cosas para recriminarle. Las dos cosas son ciertas. Si usted lo que dice que fue bueno como presidente y más o menos como el presidente. Fue un buen presidente al que le costó mucho estar fuera del gobierno, pero fue un gran presidente. Sin duda para mí el mejor presidente que la democracia ha dado. Yo eso sinceramente lo creo. Creo también que ha tenido muchas dificultades después para encontrar su lugar en el escenario político y muchas dificultades para entender lo que está pasando. Muchísimas dificultades, y creo que en eso se inscribe el resultado electoral del 28 de junio, en esa dificultad para entender. Me parece que eso ha pasado. Ahora, yo no sé qué es lo que quiere hacer Kirchner. Me parece de todas maneras que no es algo que debería preocuparnos. En verdad lo que debería preocuparnos es ver qué queremos ofrecer nosotros como alternativa. Porque lo que sí parece ser es que en cualquier hipótesis la gente no tiene mucha vocación de votar a uno de dirigentes de ese tiempo, ni a Kirchner, ni a Duhalde, y me parece que ahí nosotros incluye tenemos... a Reutemann también? Bueno, Reutemann ya a esta altura ha quitado la motivación aún de los que en alguna vez pensaron votarlo, porque sus idas y venidas han sido tantas y sus reubicaciones políticas han sido tantas y tan cambiantes, que la verdad hay un momento en donde la gente ya empieza a dudar seriamente si eso es alguien... Si alguien que tiene esas características está en condiciones objetivamente de presidir el país. Ahora, cuando usted dice nosotros estamos buscando, ¿a quién se refiere? ¿A un movimiento de renovación interna? Yo creo que hay un movimiento de opinión pública que sigue buscando las cosas que quedaron pendientes en el 99 cuando votaron a Alianza, en el 2003 cuando votaron a Kirchner y en el 2007 cuando votaron a Cristina, que tiene que ver con una visión de la política distinta a la que se está ofreciendo hoy. Con una visión donde la política se convierta no en un hecho atroz, sino en un hecho que favorezca el cambio de la realidad, donde la disputa no sea la regla, por más que yo no soy de los que piensa que es posible la política consensual. O sea, si la democracia consensual existiera no harían falta las votaciones. Sí creo que la política siempre es contradicción de intereses, que unos defienden unos intereses y otros lo otro, pero no se puede enmarcar ese debate en un escenario como el presente, donde todo es disputa, donde todo es queja, donde todo es crítica y donde todo es a vencer o morir. Yo siempre digo con toda humildad, una de las cosas que aprendí de mi debate con el campo, que uno no gana ganando el 100%, uno gana ganando algo. Y en verdad es posible que todos tengan que ganar algo para que la sociedad pueda seguir avanzando, y no que algunos tengan que perder todo en favor de otros que ganen todo. Me parece que eso es algo que la política que ha imperado en los últimos años es una constante, es una regla constante de la política del presente, no solo del gobierno, también de la oposición. Uno escucha las atrocidades que dice Elisa Carrió, más allá de que me he enterado acá que además tiene virtudes actorales, escuchándola la semana pasada con usted, la verdad es que es algo atroz su discurso, es algo que realmente preocupa, es algo que realmente aleja, es algo que creo que la gente no quiere seguir escuchando. Y me parece que hay una generación política en la Argentina, en la que yo me incluyo, y que tiene a muchísimos más personajes en el escenario, que definitivamente piensa que la política se puede hacer
con contradicción de intereses y en un clima menos enrarecido, y donde además el diálogo no es un acto que menosprecia al que lo ejerce, no es un hecho que menosprecia al que lo ejerce, sino que es algo necesario para poder avanzar y crecer, simplemente. Ahora, por lo que veo, ese espacio no tiene como candidato a Kirchner, no tiene como candidato a Duhalde, están un poco escépticos con que Reutemann sea candidato. No hay candidato en ese espacio. ¿Podría ser Alberto Fernández un candidato a presidente de ese espacio? A mí no me asusta ser candidato a presidente. Lo que creo es que los candidatos, si uno se pone como candidato para que después lo sigan, volvemos a repetir la historia. Volvemos a pensar que la Argentina necesita un mesías, un caudillo que resuelva los problemas. La Argentina lo que necesita es un programa integral que empiece a dedicarse a resolver los problemas de la gente. Usted ahora va a tener una reunión con la gente del campo, seguramente hablará con ellos. Ahora, Joaquín, los problemas del campo no son problemas del campo, son problemas de la Argentina. La Argentina hoy tiene menos trigo, la Argentina tiene menos carne, la Argentina tiene menos leche. Y la Argentina tiene menos de otra producción que fue perdiendo espacio en función de aquello que tanto nos preocupaba, que era la producción de soja. Ahora, ¿quién está pensando la Argentina del futuro en esa materia? ¿Quién está, o sea, que la solución a los 20 kilos de carne que nos faltan es comer más carne de cerdo y comer más carne más merluza? Bueno, puede ser que ayude, pero no creo que es lo que lo conforme a los argentinos. A los argentinos nos preocupa que se maten terneros de menos de 400 kilos, que se sigan matando vientres, que es un problema que no viene de ahora, hace muchos años que viene, por eso nos está pasando esto. Entonces, yo lo que quiero plantear es que en la Argentina hace falta darnos un diseño de país, un modelo de país, poner una dirigencia que se haga cargo de cumplir ese objetivo, tomando las enseñanzas de lo que nos ha pasado en democracia, tomando las virtudes de cada gobierno y rechazando o desechando las partes negativas de cada gobierno. Y después tenemos que elegir quién es el candidato que mejor represente eso. Si me toca hacerlo, yo no le tengo miedo, yo sé cómo se maneja un país. Yo he acompañado a Kirchner durante 5 años y a Cristina durante 6, 7 meses. Yo sé de qué se trata eso, yo no tengo miedo a hacerlo. Y la verdad tampoco le escapo. Lo que no quiero es ponerme como candidato primero, que es lo que le critico a los que se ponen de candidato. ¿Por qué primero no hacemos este programa y después vemos quién es el que mejor lo representa? Pero si me toca hacerlo, yo no tengo ningún problema hacerlo. Ahora, Alberto, estamos hablando del 2011. De acá al 2011 yo creo que la sociedad lo que está pidiendo es que haya una transición en paz. Sí, en paz. ¿Qué hay que lograr? Porque hasta ahora, la verdad que desde la elección de junio del año pasado, ya sea por culpa del gobierno, por culpa de la oposición o por culpa de los dos, lo cierto es que la transición es bastante traumática, bastante crispada. ¿Qué es lo que hay que hacer para que estos 2 años tengan una paz previsible, digamos? Dentro, como usted dice, de las naturales discordias de la política. Claro, eso no van a desaparecer nunca. Absolutamente. Me parece que lo primero que hay que hacer es, el gobierno lo primero que tiene que hacer es tener la capacidad de escuchar un poco más y aceptar inclusive sus errores y debilidades. Por ejemplo, aceptar que ha perdido las mayorías en el Congreso y que tiene que reconstruir una mayoría si quiere seguir sacando leyes, que no puede ser la solución seguir dictando decretos de necesidad de urgencia. Mire, lo que está pasando con las reservas es un caso paradigmático. Mire, ya a esta altura creo que nadie duda de que se pueden usar esas reservas para pagar deuda, porque el riesgo fiscal es grave, porque de hecho, si vamos a distraer recursos presupuestarios para pagar deuda externa, es muy posible que tengamos que bajar el gasto en otro lado y eso supone parar la economía en un momento donde la inversión privada tampoco está floreciente. Entonces, me parece que es razonable que se paguen con reservas. Ahora, el modo, las formas, no es un dato menor. El gobierno dice, yo lo voy a pagar de cualquier modo, y entonces me valgo de un DNU. Y la oposición dice, mirá, aunque tengas que pagar necesitas una ley. Ahora, ninguno de los dos ve el modo de salir del entuerto. Y ninguno de los dos dice que no hay que usar reservas. Exactamente. Todos están discutiendo por el modo como se usa. Y es la famosa discusión de quién es funcional a quién. Porque los sectores de opositores lo que dicen es no, porque si yo le doy la ley soy funcional al gobierno, porque finalmente el gobierno tiene las reservas. Y el gobierno dice no, pero yo no quiero la ley porque soy funcional a la oposición y le doy la razón. Ahora, en el medio hay 40 millones de argentinos que no entienden lo que estamos discutiendo. Y eso me parece que es algo que tenemos que aprender a saltar. Yo creo que la oposición y el gobierno han logrado algo maravilloso, que es meterse en un laberinto del que no pueden salir.
Y lo que le tenemos que decir a la gente es que hay gente de la política que no quiere entrar en ese laberinto y que quiere llevar la realidad o el ejercicio de la política por los lugares comunes de la ciudadanía, no en los laberintos de la política donde hay un metalenguaje, donde hay formas desconocidas, donde impera la lógica de llegar y de mantenerse en el poder a cualquier precio, descuidando que hay cosas buenas y cosas malas. Yo siempre pienso, el problema este del DNU, ¿la presidenta habrá reparado en el antecedente que genera? Mire si mañana gana de Narváez, y de Narváez resulta que en una crisis internacional decide, como alguna vez hizo la Argentina, pagar la deuda externa de las empresas privadas. Porque él teme, puede aducir, que la industria nacional se transnacionalice o la industria nacional se cierre y perdamos el empleo. Entonces decide usar reservas y pagar la deuda de los privados. Entonces cuando nosotros digamos, no podés hacer eso, decir, pero ¿cómo no puedo si ya lo hicieron en el 2010 con un decreto? Las formas hay que cuidarlas, entre otras cosas, por los antecedentes, para no sentar antecedentes peligrosos. Ahora, usted fue jefe de gabinete, como lo acaba de recordar, durante mucho tiempo. ¿Qué hubiera hecho usted ante esto? Lo que hice cuando tuvimos que pagar. Llamar al presidente del Banco Central y decirle, mira, queremos pagarle al fondo, necesitamos 10.000 millones de dólares, decime cómo hacemos esto. Y el presidente del Banco Central me dijo, hay que hacerlo de este modo y de este modo. Y terminamos en el Congreso pidiendo una ley, que fue votada. Pero era otro Congreso. Bueno, era un Congreso con mayoría oficialista. Está bien, pero el problema no es que el Congreso solo debe funcionar cuando tengo mayoría. El Congreso debe funcionar, si la ley lo exige, que funcione. Y hay temas reservados al Congreso y eso es inexorable. Entonces, todo hubiera sido más fácil, creo yo, si se hubiera participado más decididamente al Banco Central y se hubieran hecho las cosas como el Banco Central recomendaba. Todo hubiera sido más fácil. Déjeme hacerle dos preguntas eminentemente políticas. Una es, ¿usted habla con Duhalde? Sí, hablo con Duhalde. ¿Y de qué habla? Después decir que no, de política. Después de decir que está ya viejo, que tiene que volver a su casa. No, mire, yo digo todo esto y también digo que la historia guardará para Duhalde un lugar de privilegio, porque fue un hombre que en la emergencia gobernó el país cuando 5 se escaparon y no lo quisieron gobernar. Y él lo gobernó y reencauzó al país. Y yo digo todo esto, pero quiero llevarme la mejor experiencia de Duhalde. Y quiero tener la libertad de decir, Eduardo, de estas cosas que usted hizo yo no me quiero hacer cargo y no quiero que la Argentina se haga cargo. Pero lo digo con el máximo respeto y con la máxima consideración por Duhalde, que es el mismo respeto y consideración que tengo por Kirchner. Es más, aún en la distancia, yo guardo por Kirchner el cariño que guarda uno por un amigo. Y aún no viéndolo y aún disociados en la política, sigo considerándolo un amigo por el que le tengo cariño, pero no puedo apreciar cosas que hace, no puedo apreciar cosas que ha hecho en los últimos tiempos, no lo puedo valorar bien. Esto no me quita la posibilidad de hablar, porque fíjese que si no, caigo en algo que hace Duhalde permanentemente. Duhalde últimamente dice que la política es debate, es discusión, es acuerdo y es consenso. E inmediatamente cuando usted le pregunte, ¿qué va a hacer en el inmediato? Voy a terminar con Kirchner, dice. Bueno, la verdad es que eso contradice todo lo que acababa de decir antes. A mí me parece que Kirchner, que Duhalde son gente que tiene mucho para dar en experiencia a la Argentina. Y que lo mejor que ellos definitivamente podrían hacer es ayudar a que otra generación política acceda al ejercicio central de la política argentina. Es lo mejor que podrían hacer. Y yo de estas cosas hablo con Duhalde, obviamente. Y también hablamos de política. Y bueno, yo la verdad Pero Duhalde no está de acuerdo con lo que usted le dice. No, Duhalde está bastante de acuerdo. Lo único que Duhalde piensa, y tiene razón, pues yo no creo eso, que este no es un problema generacional. Es verdad lo que él dice, no es un problema generacional, no es un problema de edad. Decía, hay mucha gente que quiere esto. Duhalde, la verdad, está promoviendo algo novedoso, como es ese acuerdo programático que promueve Conterráneo. A mí me hubiera encantado que ese acuerdo surja de gente de mi generación, gente que va a vivir la Argentina del mañana, y no de dos que se están retirando de la política. Pero bueno, aún así es algo valioso lo que está haciendo Duhalde, y yo lo valoro y creo que es algo interesante, por momentos un poco naif, pero yo creo que, bueno, muchas veces las utopías mueven a los hombres y está bien que esa utopía la tenga. Yo no descalifico a Duhalde, simplemente en este punto creo que Duhalde ha cumplido un ciclo. Duhalde entiende que el ciclo lo cumplió, pero que debe volver a la actividad porque debe enfrentar y terminar a Kirchner. Y la verdad, esa no es mi pelea, esa es la de Duhalde. No creo que sea el problema de los argentinos, es el problema de Duhalde. Los argentinos tenemos otros problemas. Los argentinos tenemos el problema de que nos faltan 20 kilos de carne
por año por cabeza. Ese es el problema que tenemos. Los argentinos tenemos el problema de que el empleo o el trabajo no se precarice. Esos son los problemas que tenemos. Los argentinos tenemos el problema de que las instituciones sean absolutamente respetadas para que estemos tranquilos de que mañana, si por un error argentino hacen presidente a De Narváez, que De Narváez no puede invocar semejante antecedente para hacer una locura con las reservas. Usted estaba nombrando a la última pregunta que le iba a hacer. Usted es un jurista, es profesor de la Facultad de Derecho. Hay un debate en los últimos tiempos sobre si De Narváez puede o no ser candidato a presidente, porque nació en el extranjero, no es hijo de argentinos. ¿Cuál es su visión ya de técnica jurídica sobre ese tema? Ahí estamos de acuerdo con Duhalde. Mire, primero, ese artículo de la Constitución se modificó en el año 94. Por lo tanto, fue revisado y expresamente se dijo que no puede ser candidato a alguien nacido en otro lugar que no sea la Argentina. Salvo que fuera hijos de nacidos en Argentina. Ahora, eso expresamente se ha dicho así. Se quitó la cláusula que decía que para ser presidente había que profesar la religión católica apostólica romana. Con lo cual, es muy fresca esa reforma. Hay constitucionalistas, constituyentes que viven y que pueden dar testimonio de cuál fue el sentido, que es el mejor modo de interpretación de la ley, que se llama la interpretación auténtica. Y me parece que la mayor inseguridad jurídica que la Argentina podría tener es que la gobierne un extranjero. No hay mayor inseguridad jurídica de que los argentinos estemos pensando que un extranjero puede gobernarnos. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Ahora, lo que deberíamos preguntarnos como sociedad es cuán mal habremos hecho las cosas como para creer que la Constitución se puede transgredir al punto de permitir que un extranjero sea presidente de la Argentina. De Narváez no puede ser presidente de la Argentina simplemente porque no nació en la Argentina. Y ese es un requisito que la Constitución establece. O haber nacido en el extranjero y ser hijo de nacidos en Argentina. Ninguno de los dos recaudos existen de Narváez. Lo mejor que podríamos hacer todos es no hablar más de esto, porque por más que él se esfuerce en meternos en la cabeza de que esa posibilidad existe, sería realmente una barrabasada legal que alguien aceptara semejante cosa. Agradezco mucho, Alberto. No, gracias a ustedes.